¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el último Salva a Todos de este día. Ya en el mes de febrero, Le Monde Diplomatique, en la versión latinoamericana, española, publicó una portada haciéndose una pregunta. ¿El futuro es feminista? Algunas semanas, tiempito después, inspiró a que muchos dirigentes de la política local, fundamentalmente, se respondieran con contundencia. Sí, el futuro es feminista. Tiempos cambian, la dinámica del pensamiento va a cambiar y las construcciones culturales de las nuevas generaciones ya están asumiendo un nuevo desafío, que es confrontar con esas viejas estructuras del patriarcado, del machismo, de lo feo que hemos hecho muchas de las cosas que hoy están presentadas de otra manera. De este tema, impulsada por una dirigente de muchos años del socialismo de la provincia, vamos a tratar de profundizar algunos otros detalles que tienen que ver fundamentalmente con el presente, pero también cómo se diseña el futuro, el tuyo, el propio, el nuestro, el de cada día. Cómo pensamos lo que viene en este lugar del mundo, en el último Salva a Todos. 1, 2, 3, 4. Mirá, las cosas que estábamos diciendo fuera de aire. ¿Cómo te va, Alicia? Gracias por venir. No, gracias a vos. Alicia Siciliani, dice ministra de Producción del Gobierno de Santa Fe. Yo le creo mucho a mi productora. Mirá ahí el monitor, ¿no? ¿Te gustaría que diga otra cosa? No, la verdad que estoy tan contenta. Ese es el lugar que hoy te gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Estoy muy agradecida al gobernador, pero muy agradecida. Es como que estoy en un lugar que quiero estar, difícil, pero lo disfruto mucho. ¿Por qué? Porque se disfruta mucho en una situación de crisis, de conflicto, de todo el tiempo pedir cosas. Seguramente todo el tiempo te van a estar pidiendo. Sí, pero mira, yo en el 2008 fui viceministra de Trabajo con Carlos Rodríguez, con Hermes, y creamos el Ministerio del Trabajo en la provincia y nos agarró la crisis del 2008-2009 y el conflicto del campo. La vivimos, pusimos el cuerpo. Yo me acuerdo que me iba a mi casa con dolor de estómago varias veces porque tenía a los trabajadores en mi escritorio, pero lo recuerdo como uno de los periodos más interesantes de mi vida política y de funcionaria. Lo que quiero decir es que las dificultades no hacen que vos te sientas mal o bien, sino lo que hace es como vos te parás frente a las dificultades. Si te parás con la energía y la positividad necesaria para transformarla, porque tenés herramienta, porque tenés ganas, porque sabés a quién ir a buscar. Y creo que a mí me pasa eso en este momento, por eso no me siento abatida, me siento con ganas de superar. Y además cuando pasaste los 60, yo tengo 62 años. Mira. Y tengo experiencia. Entonces, esa experiencia la empezás a buscar y te sirve para solucionar problemas. ¿Cuándo empezó esto? Esta ministra de Producción del Gobierno de Santa Fe, que como dice ahí, ¿cuándo empezó todo? ¿Cuándo crees que en tu vida esto que hoy haces empezó? ¿En qué momento? Y vos me estás pegando en mi emocionalidad más. Y bueno, pero vos profunda. marcaste, tengo 62 años, la experiencia, el trayecto recorrido. Bueno, ¿cuándo se prendió esa hornalla? ¿Cuándo amaneció? Y al lado de mi viejo, porque yo soy hija de productores agropecuarios. Entonces yo cuando me siento a hablar con un productor agropecuario, sé todo. Entiendo todo, sé eso. Y yo siento como me pega en mi corazón. ¿Y podés blindarte ahí? Sí, me puedo blindar, pero puedo entender. Me ayuda a entender. Y además mi papá se murió hace 2 años y lo traigo constantemente, lo tengo muy presente. No, está muy bien.
¿Y en dónde era? San José de la Esquina. Ah, y pegadito a Arequito. Sí, San José de la Esquina. ¿Y vos eras una productora también agropecuaria o eras la hija de un productor agropecuario? Yo era la hija de un productor agropecuario, pero vivíamos en el campo. Sí, ahí. Del campo a Rosario a estudiar, pero había que... ¿Hiciste el primario y secundario allí en San José de la Esquina? Todos los días mi papá me llevaba del campo al pueblo, al colegio, era un gran sacrificio, y si nos llevábamos una materia o nos portábamos mal, el castigo era no te llevo más y dejas de estudiar. Entonces éramos las mejores alumnas con mi hermana para seguir estudiando. Y después la pelea y la revolución de la soja, que nos permitió venir a estudiar a Rosario. Claro, estaban en los 70. En los 70, en lo que era Arequito, era la capital nacional de la soja ahí al lado, ¿no? Y empezamos a vivir mejor. Salimos de la pobreza muchísimos, porque, bueno, era un nivel de subsistencia muy difícil y hubo un florecimiento por el incremento de la productividad. Yo soy rosarino, pero en los 80 me tocó estar en Arequito, por ejemplo. Ah, sabemos. Entonces conozco y el hincha del grano de Arequito y yo del centenario de San José de la Esquina. Mira, ahí me hice hincha de Belgrano. ¿Y la política cómo llega? ¿Cuando estás acá en Rosario, en la facultad? Sí, porque mi hermana estaba en la agrupación de económicas, en el MNR de económicas, y mi hermana me dijo, mira, estos son mis amigos y son del Partido Socialista. Yo no tenía la menor idea de lo que era socialismo. Vengo de una casa donde la cultura era del trabajo, no había un libro, solamente un secundario en un pueblo, y venir a la universidad, entender, el primer año fue durísimo porque había disparidad. Y después me nivelé. ¿Y cómo te fue, digamos, al final de la carrera? ¿Bien? Fue difícil. Me costó mucho recibirme. ¿Y cuándo te enamoras de la política, si es que te enamoras de la política? Y ahí ese primer año fue el mundo, descubrir el mundo, lo que significaba la política, lo que significaba la política para el cambio de sociedad. Empecé a leer la bibliografía. ¿Tenías tutores ahí para eso? ¿Gente que estuviera al lado que te llevara por supuesto. a que tu biblioteca tuviera más libros? Obvio. Era el Partido Socialista, una organización política. Miguel Zamarini era mi tutor. Ah, mirá, Zamarini. ¿Viste? Miguel Zamarini. Sí. Y Rubén Giustiniani, que estudiaba ingeniería, me ayudó a prepararme para Matemática 1, que la rendí 4 veces porque tenía una base malísima y me ayudó. Ustedes en aquel momento, seguramente, como todo joven inquieto, querían transformar, o sea, cambiar las cosas. Cambiar el mundo. Y son de una generación que crecieron en esa áurea de la confrontación con las estructuras, el status quo y demás. ¿Siente que pudieron? Totalmente. Ah, mira. Yo creo que hicimos una transformación muy importante en la salud pública. Yo entiendo que el aporte que... Yo lo pongo en la figura de Wiener, ¿no? Sí. Porque hay partidos, hay organizaciones y hay líderes. Pero el primero fue Caballero. Sí, obviamente. El que puso primero el que Obvio. Y fue Caballero y en el marco del Partido Socialista, y Hermes Wiener era el secretario de Salud de Caballero. Y con un emblema que no fue continuado con la contundencia que hoy en la Argentina es como que ustedes son parte también de hoy de una gran discusión, cómo hacer el futuro, que tenía que ver con la corrupción política. En aquel momento Caballero peleó desde el Consejo con la corrupción política. Los atravesó a todos junto con el socialismo y toda la militancia, ¿no? Y fue muy importante para el quiebre de esa situación. Porque... Lo trasladamos a la cultura política de Santa Fe. En Santa Fe no hay corrupción. Puede haber casos, por supuesto que hay casos, pero la sociedad santafesina tiene la vara muy alta y no acepta la corrupción. Sí, no, bueno, los mecanismos que había en aquella época, cómo se discutía el aumento del boleto. ¿Te acordás? Sí. ¿Se terminó? Yo era muy chico igual, pero sí, me acuerdo. Por eso te pregunto, es raro que te acordás. No, pero era... ¿Te contaron? No, me contaron, no, pero igualmente sí, me acuerdo. Como decían los empresarios que se discutía el aumento del boleto, por ejemplo, en el Consejo Rosarino, ¿no? Yo tuve mucho orgullo cuando llegué en 2009 a Buenos Aires como diputada nacional y en muchos círculos de empresarios me decían que se reconocía que en Santa Fe la obra pública y en Rosario no se pagaba coima. Sí, a mí me daba mucho. Eso lo dicen todo el tiempo. No, a mí me dio mucho orgullo. Y después cuando me di cuenta lo de Odebrecht, que yo no lo tenía,
bien claro lo que significaba esa organización de corrupción, tomé dimensión porque lo escuchaba a Hermes cuando no aceptó el contrato de acueductos de Santa Fe de Odebrecht, que estaba preparado para Odebrecht. Él lo rompe, eso nos costó tiempo y después nos acusaban que éramos ineficientes, que no sabíamos ejecutar, porque eso, y resulta que Hermes luchó contra eso en el 2009-2010. Me lo nombraste a Hermes, me lo nombraste a Giustiniani, a Samarini, un fenómeno, a Caballero también aparece. ¿El socialismo a futuro tiene perspectiva de seguir produciendo dirigentes que tengan ese sueño transformador? Mira, yo estoy trabajando con Miguel Lifchis y yo no creo que haya muchos dirigentes a nivel nacional con la formación, la capacidad y la visión de Miguel. Yo estoy absolutamente feliz de estar al lado de él, su capacidad de gestión, lo que él está llevando adelante. Su discurso político, ese discurso claro de la necesidad de construir la alternativa progresista para salir de la grieta, que la Argentina necesita un nuevo espacio fuera de lo que promueve Macri o lo que hizo el kirchnerismo. Y a mí eso me parece que es un gran dirigente, y a la par de ese gran dirigente y ese discurso estamos todos, y todos los que te nombré, Antonio Bonfatti, Rubén Galassi, una camada de jóvenes alrededor de Verónica Irizar. Sí, cuando vos, por ejemplo, la ves a Verónica o a Enriquito decimos, Enrique Esteves, por ejemplo. Sí, para mí es Enriquito. Claro, todos le dicen Enriquito, pero ya es grandote. ¿Ven ese fuego que había cuando ustedes arrancaron, o los tiempos son distintos? Los jóvenes de hoy también plantean ese escenario transformador. Yo te lo digo, 30 años de gestión municipal, por ejemplo, por decir un número redondo, no se va a cumplir. Es muy difícil no transformarse en un partido conservador. ¿Cómo hicieron o cómo hacen para no serlo después de 30 años de continuidad en la gestión? Sí, si vos te enamorás de lo que hiciste y te parece que eso que hiciste es lo único que hay que hacer, ahí perdiste. El partido transformador, los dirigentes transformadores tienen que ver lo que falta y lo que viene, o cómo son las sociedades del siglo XXI. Y sobre todo las sociedades latinoamericanas del siglo XXI, donde tenés la deuda de la enorme pobreza de los cordones. Y eso es el desafío que tiene que tomar las nuevas generaciones socialistas y socialdemócratas. Y creo que lo están construyendo, lo van a construir, lo van a proponer, lo siguen proponiendo. Y yo tengo plena confianza que ellos partan de otro piso. Porque hay que construir sobre lo construido. Este periodo histórico llegó hasta acá, hicimos bien esto, falta lo otro, y yo tengo plena confianza, y además creo firmemente en las ideas del socialismo. El socialismo es un proceso de igualdad social que no se acaba nunca, y los procesos de igualdad no son solo económicos. El proceso y la lucha del feminismo, vos lo nombraste al inicio del programa. El feminismo es la bandera de la igualdad del siglo XXI, y ahí va a estar el socialismo. El socialismo fue feminista con Alicia Moreau de Justo. La historia del socialismo es la historia del feminismo. ¿Y cómo te cae la discusión hoy? Digamos, que a lo mejor tiene que ver mucho con el cimiento tuyo político. Digamos, esto que está pasando lo venís peleando a lo mejor junto con tus compañeras hace muchos años. ¿Cómo te cae esta discusión con todos los matices que seguramente ahora van a aparecer en algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo te cae ahora? Bueno, yo lo vivo con mucha emoción. Estuve en esa plaza del Congreso el día que se votó. Estuve con las jóvenes socialistas, pero... ¿Estabas allá, estuviste hasta hace poco ahí adentro? Sí, estuve. ¿Qué te pasó ahí en ese cortocircuito? Bueno, lloramos, abrazadas. Pero había un cortocircuito ahí. ¿Vos te referís al voto de ustedes? Al voto de Luis. De ustedes, al voto de Luis Contigliani. Al voto de Luis Contigliani, bueno. ¿Qué era el voto de ustedes? Bueno, había que pelearlo. La vida es una pelea. Sí. Es una pelea. Nada en la historia, nadie te regala nada. Vos vas avanzando. ¿Pudiste hablar con Luis fuera de la discusión pública, sí, sobre las posturas?
No pude, no pude. Pero para mí la discusión con Luis era la discusión no sobre Luis, sino sobre la posición del aborto. Y para mí Luis es un gran dirigente, es una gran persona y lo sigue siendo, ¿me entendés? Entonces tenemos que tener la capacidad de tener esa capacidad de discusión democrática, republicana, donde podamos discutir una idea sin discutir a la persona. Yo igualmente comparto con vos, una gran persona, con Tigiani hablamos, un gran dirigente, pero que se la perdió. Se la perdió. Yo creo que se la perdió él, porque creo que de Mendiguren hizo una posición que también fue interesantísima. Felipe Solá. Bueno, gente que no está de acuerdo con la metodología y demás, pero que trasciende esa discusión. Claro, es despenalizar, no es hablar del aborto. O te corro con el Código Penal o te doy la salud pública que te contenga. Darle mayor sufrimiento al que está sufriendo, exacto, en este caso a la mujer que está exacto, pero bueno, eso es una discusión. Yo en el año pasado voté la paridad y vi esa transversalidad ahí adentro en la Cámara de Diputados cuando a la madrugada sorprendimos a todos los bloques y votamos la paridad. Y escuchar a Graciela Camaño, como en los 90, 16 mujeres del justicialismo se pararon en sus bancas y les dijeron a los varones que si no le votaban la ley de cupo, no le aprobaban el presupuesto de la nación. Y esas fueron 16 mujeres valientes, donde estaba Graciela Camaño, estaba Irma Roy, estaba la mamá de Malena Galmarini, Marcela de Rey, y las encontré en esa lucha. Y en esa lucha que nos traspasa a todos los partidos políticos. Y yo la quiero nombrar a Silvia Burger, porque Silvia fue una militante del socialismo que cuando el aborto era mala palabra, ella lo sostuvo, sostuvo la campaña nacional del aborto, cuando en el partido nosotros estábamos preocupados en otras cosas, ella sostuvo eso. ¿Y extrañás a los que se fueron del partido, como el caso de Silvia? No se fueron. ¿Cómo no se fueron? Me estás dando un título. No se fueron. Son socialistas, son afiliados socialistas, encuentran ahora... Pero en algún punto, en algunas discusiones públicas fueron maltratados, ¿no? O se maltrataron para hacer ida y vuelta. Bueno, no, somos socialistas y podemos tener ideas distintas, pero o tenés... en la política del siglo XXI y en la sociedad del siglo XXI, que todo está cambiando tan vertiginosamente, en la lucha por el poder, estas elecciones cada 2 años, que parece que te jugaras la vida atrás de una elección, te puede encontrar dividido o en otro espacio distinto, pero tan distinto no es parecido ideológicamente, pero hay que saber respetarse en esos Cuando espacios. El kirchnerismo agitaba banderas ideológicas que tenían que ver con esa mirada progresista que se tiene del mundo, de las cosas cotidianas. ¿Qué sentían ustedes que confrontaban en algún punto, pero también se sentían evidentemente atraídos por el Plan Fénix, Aldo Ferrer, o algunas ideas? Bueno, a vos te toca ahora estar en el Ministerio de la Producción, pero las pymes nunca fueron tan bien consideradas cuando estaba Aldo Ferrer también asesorando al gobierno con ese... vivir de lo nuestro, el concepto de ese grupo económico que acompañó el último gabinete de Duhalde y el principio del gabinete de Néstor Kirchner. Y esas banderas empezaron a agitarse, la ley de matrimonio igualitario, había una idea de esa generación que en los 70 quería cambiarlo, que ya incorporada a la política del siglo XXI, por lo menos en los primeros años de Kirchner, pretendía enarbolar esas banderas. ¿Qué sentían cuando ese sector del peronismo, no digo que le había robado la idea o le había robado, empezó a transformar esas banderas en algo un poco más sucio? La verdad que lo sufrimos mucho porque te usan el nombre, te usan la bandera de la izquierda o la bandera del progresismo para hacer un populismo y una política partidaria de muy corto vuelo. La sociedad argentina se ilusionó con una perspectiva de inclusión que planteó el primer gobierno de Néstor, y después del 2011, y yo me quiero acordar de este nefasto 20 de junio del Vamos por Todo, y el otro ícono fue la Cámpora diciendo con una cosa tan grave para el país como el narcotráfico,
Vos estabas ahí, Sí, ¿qué pasó ahí? Yo creí que Juan Zabalza Carlos, claro, se moría del corazón, la verdad que muy preocupada, y vi cómo se levantó toda la oposición en forma unánime. Juan Carlos se levanta de la banca y se va para adelante porque estaba obnubilado y no podía creer tamaña injusticia, pero el resto de la oposición, todos se pararon unánimemente y salimos todos juntos en repudio a eso, y después tuvimos el apoyo de todo el arco. Hubo un proyecto del kirchnerismo de avanzar más allá de la confrontación política, que te digo que sos una bestia y vos respondés con otro tono, pero que era lo que de afuera parecía, que había algo más. ¿Ustedes supieron que algo más pudiera haber, más allá de la declaración política, de entender que tenían en ese momento un jefe policial detenido? Había una situación muy sucia alrededor de cuándo se propuso esta detención, si se demoró o no se demoró. Sí, sí. Había unos pasos, si iba a salir publicado tal día, si salió publicado tal otro día la nota de Raúl Colman, pero había como una ingeniería alrededor de esa situación, en donde las instituciones y la política participaron activamente. ¿Ustedes en algún momento entendieron que había detrás, si era una burda pelea política o había otra cosa? Yo creo que una gran irresponsabilidad política, una gran irresponsabilidad política y social ante un flagelo que es el narcotráfico, y yo te escucho a vos hablar todas las mañanas con preocupación, y comparto tu preocupación, donde vos te tenés que unir todas las fuerzas progresistas, democráticas y el Estado para tener un real enfrentamiento a la mafia y el crimen organizado, y se usó electoralmente. Para descalificar. Si vos sos el gobierno nacional, tenés la responsabilidad por la competencia de luchar contra el narcotráfico, y tenés un gobernador que tiene un jefe de policía que vos sospechás, lo tenés que llamar al gobernador a la Casa Rosada y decirle: mire, gobernador, tenemos esta información, ¿qué cosas hacemos juntos para esto? Eso nunca pasó. Jamás. Ahora está pasando en realidad. Ahora están trabajando con otro estándar, digamos. Exactamente. Se nota. Sí, se nota y es un monstruo que tenemos enfrente, el crimen organizado con el narcotráfico. Es un monstruo muy poderoso, que las sociedades y los estados no están preparados para ese enfrentamiento. Vos mirás el modelo en México, lo mirás en Colombia, lo mirás en Brasil y te asusta el modelo de violencia a la muerte. Entonces, desde la responsabilidad política tenés que tener un diagnóstico certero de eso. Yo creo que el kirchnerismo fue irresponsable políticamente y le hizo un gran daño al país. ¿Por qué tenés el pañuelo verde ahí expuesto? ¿Es porque viniste del programa de tele o lo estás usando? No, lo uso. Te lo pregunto bien. Sí, lo uso. Estamos para el 8 de agosto. ¿Y cómo pensás qué pensás que va a pasar allí? Va a salir aprobado, porque es una discusión dada en términos democráticos y de ideas, no en términos de fanatismo. Mucha gente cambió el voto porque entendió, porque está instalado en la sociedad, y no es una discusión de un grupo de diputados o de un grupo de senador. El senador y el diputado va a la casa y se encuentra con su hijo, con su mujer, con su sobrina, que le cuentan lo que es la despenalización del aborto. Sí, nos atraviesa a todos de una manera muy contundente. Y a mí me sorprendió ver, inspirado en esto que tenés allí, a las chicas más jóvenes, tan comprometidas, ¿no? Impresionante. El mundo es otro, como yo lo conocía en realidad, y es mucho mejor en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto es mucho mejor, porque, como vos decís, los jóvenes nos están enseñando todo el tiempo. Así es. El mundo ese que viene, el mundo que vino y el futuro que llegó. Y más en esta ciudad, nosotros de Rosario, donde nuestro sistema de salud pública está preparado para la prevención, y donde, si vos te sentás con Andrea Uboldi, la ministra de Salud, ella tiene detectado en todo el sistema público de la provincia cuántas son las mamás embarazadas entre 13 y tantos años, y sabe si son, por qué el sistema no llegó con la prevención, con los anticonceptivos, cómo habla con Claudia Balaguer, la ministra
de educación para hacer educación sexual en las escuelas. Ese sistema de prevención, porque nadie está a favor del aborto, nadie quiere llegar al aborto. Cuando llegamos a esa situación, ¿cómo la abordamos desde la salud? Y esa es la gran discusión que tenemos que dar. El desafío es evitar un aborto, un embarazo que uno no está deseándolo en ese momento. Es evitar eso, es la salud reproductiva. Exacto. Tenemos una página en blanco. Yo te iba a preguntar si tu hijo era celoso, porque ustedes eran muy jóvenes cuando vinieron acá solas a estudiar. ¿Cómo era ese tema? ¿Fue bravo? No. ¿Se escaparon de San José de la Esquina, llegaron a Rosario, rodeadas de muchachos barbudos con libros socialistas? Era complicado para un chacarero, un productor agropecuario, ¿o no? No. ¿Confiaba papá? Confiaba. Bueno. Una página en blanco, algunas palabras y seguramente... A ver, vos decís que el último nos salva a todos. Sí, es una está bueno eso, porque yo juego a la escondida con mi nieta. Yo voy a poner así. ¿Te dejas ganar? Todo, me dejo ganar todo por ella. Nos salvamos entre todos. ¿Hay que firmar esto? Fírmelo. Yo lo estoy firmando. ¿La pasó bien, Alicia? Sí, bien. Muy bien. ¿Nos salvamos entre todos? ¿De qué nos salvamos? Y nos salvamos de vivir en la exclusión y en el dolor. No tenemos que aceptar que hay niños hoy que nacen y viven en una casilla de nylon o de plástico. No hay razón de eso. Tenemos que ser solidarios y empezar a trabajar en una sociedad que no haya más ningún niño que nazca, y que viva ahí, porque acá en Rosario no nacen muy bien, pero después viven en condiciones muy... ¿Hay niños que nacen condenados? Sí, porque las condiciones de vida son muy duras y después no las recuperás más. El periodo entre el nacimiento, eso me lo enseñan las ministras de salud, la ministra de salud, cuando nacen hasta los 3 años, ahí está la conformación de la posibilidad, y después el nivel educativo que vos tengas y el contorno familiar te determina. Es muy difícil salir de esas situaciones, así que tenemos que ser una sociedad que nos salvemos entre todos, no solo por la solidaridad entre humanos que tenemos que tener, sino tenemos que saber que es una sociedad invivible. Hagámoslo por cada uno de nosotros. Vivir en esas sociedades desiguales las torna invivibles para todos. Gracias por venir, Alicia. Gracias a vos. La última nos salva a todos. 1, 2, 3, 4. Con tu tarjeta de crédito del Banco Municipal, 12 cuotas sin interés en turismo. Si no la tenés, pedila volando en www.bmros.com.ar y recibila en tu casa. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Atención, hasta 50% de descuento contado efectivo. Tarjetas hasta 12 cuotas sin interés. Joyería Renacimiento. Mitre 977.